En este video vamos a estudiar la forma de calcular cantidades de materiales primarios en elementos de acero estructural. Hay que aclarar que cuando decimos primarios es que no vamos a incluir materiales como el electrodo para hacer soldadura, ni la pintura, ni otros elementos secundarios que estudiaremos en el siguiente curso, Ingeniería en Construcción. Empecemos por perfiles laminados y perfiles doblados, que son diferentes aunque la metodología de cálculo es muy similar. Primero, el perfil laminado son esos perfiles W, HP, C o L que se forman a través de la deformación plástica, haciendo pasar el acero a través de rodos, cilindros, que van entonces dándole la fuerza y la forma que se quiera, con la que se quiera darle la fabricación. Por otro lado, los materiales o perfiles doblados no se hacen a través de rodos, sino que es por una conformación en frío de lámina. Vemos acá en la figura de la derecha cómo haciendo pasar una lámina a través de una dobladora va saliendo la forma, en este caso, de un polín C. Y pueden ser polines Z o pueden ser también secciones L. La forma dependerá del requerimiento del proceso de fabricación. Entonces, aunque sean laminados o sean doblados, tenemos una metodología básica para el cálculo de la cantidad de estos perfiles. Primero, el despiece. El concepto de despiece es el mismo que usamos en el acero de refuerzo, que es ubicar cada pieza de acero, identificarla, ponemos una nomenclatura, un número o una letra, calculamos la longitud de cada pieza y tomamos ciertas aproximaciones, por ejemplo, tomar desde el centro geométrico de la conexión, a menos que dispusiésemos de planos tan detallados que nos permitiesen calcular la medida exacta de la pieza. Se visualiza el número de piezas de cada una de las que hemos definido y se calcula la longitud total. Esa longitud se puede convertir a piezas estándar. Estos materiales vienen en piezas de 6 o 12 metros, o bien se calculan en peso, a través del peso volumétrico del acero, que hemos convenido ya desde que discutimos la parte teórica, que va a ser 7.800 kilos por metro cúbico. No importa si es acero de refuerzo, no importa si es acero estructural y no importa el porcentaje de carbono. La otra forma de calcular el peso en perfiles laminados es utilizando el segundo dato que trae en su designación. Ese segundo dato es peso en libras por pie. Lo vamos a ver mejor pues, con un ejemplo que es la mejor forma de poder tratar de aplicar estos conceptos. Veamos entonces un ejemplo. Una estructura que sirve como un techo para un parqué. Digamos que este fuera la sección de un marco metálico donde hay unas piezas de columnas designadas por W10 por 49. Si recordamos un poquito la denominación de estos perfiles, recordaremos que el primer número es el peralte, serían 10 pulgadas, y el segundo número es el peso, 49 libras por pie. Y entonces identificamos cada pieza. Hay una pieza de 2 metros, otra de 2,48, otra de 3,80, y esta, que es otro perfil distinto, es un W8 por 21, mide 6,32. Si esta información está en los planos, qué bueno, y si no, tendríamos que buscarla, medirla, tomarla, sacarla de AutoCAD, o incluso, si es necesario, pues sacar medidas de los planos impresos. Estos marcos, que estaba mostrado en la figura anterior en 2D, forman un sistema tridimensional en el que se observan que ya se le da una configuración a base de 1, 2, 3, 4 marcos. Y entonces aparecen otros elementos como son estos que se llaman largueros, que son los que van a dar el soporte al techo de esta cochera. Entonces vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de estos polines, que en este caso son polines C de 3 pulgadas, de 6 pulgadas, perdón, por un 32avo de pulgada. El primer número es el peralte, el segundo es el espesor. Adicionalmente, vemos en este mismo detalle que hay unos tubos
que forman estas diagonales. Vemos unas diagonales en el techo, pero también vemos unas diagonales en este marco que le vamos a llamar marco longitudinal y también en el marco transversal. Estas diagonales son para darle algún tipo de restricción lateral, que es algo que viene de los planos. No olvidemos que todo esto tiene que venir de los planos estructurales, no los vamos a inventar en campo. Entonces comenzamos con el despiece. Identificamos las piezas, en este caso yo como analista decido qué nomenclatura voy a usar. Esto está normal, no está normado, no está reglamentado. Yo decido que la pieza de 2 metros de W10 por 49 le voy a llamar 1, que a la pieza de 248 de W10 49 le voy a llamar 2, y a la pieza de 380 le voy a llamar 3. Y por otra parte, a la pieza, en este caso inclinada, que es un W8 por 21, le llamaré 4. La nomenclatura, usted la decide. No es nada difícil, o usa letras o usa números. Por el otro lado, he decidido tomar como número 5 los largueros o polines y como número 6 todos estos tubos, que en este caso son tubos de 2 por 2 por 1 octavo, que van en las diagonales de techo y en las diagonales entre columnas. ¿Podría yo separar las diagonales del techo de las diagonales de las columnas? Pues sí, a lo mejor pieza 6, a lo mejor pieza 7. Este es un criterio que depende de quien esté haciendo el cálculo. Ok, una vez que hemos hecho el despiece, la hemos identificado y la hemos calculado su longitud, lo demás es tan fácil como multiplicar y sumar. Veamos entonces los perfiles 10 por 49. Tendría entonces de las piezas 1 que yo identifiqué con ese número 1, 4 piezas de 2 metros. No se olviden, en este caso, la medida de la pieza es 2 metros, pero es que son 4 marcos estructurales, por lo tanto, voy a tener 4 piezas de 1,20. Lo mismo ocurre con la pieza 2. La pieza 2 mide 2,48, pero como son 4 marcos, pues multiplico por 4. E igualmente la pieza 3, que mide 3,80, pues la multiplico por 4. Y entonces saco el total, en este caso da 33,12 metros, pero puede ser que el requerimiento sea en peso y no en metros. Entonces puedo utilizar de conversión el valor 49. ¿Qué es este valor 49? Es la denominación del perfil. El segundo número del perfil, que en este caso es 49, significa 49 libras-pie. Por esa razón, me convino convertir los metros a pie, porque de esa manera puedo obtener perfectamente el peso total de los perfiles W10 por 49, multiplicando el parámetro 49, que es la designación del perfil, por la longitud que he calculado a partir del despiece. Y esta sería entonces mi respuesta. Una observación que hemos venido haciendo en otros cálculos es no hacer aproximaciones, no hacer redondeos, ni considerar desperdicios. Esto lo veremos en el siguiente curso de Ingeniería en Construcción 1. Por ahora serán cálculos así como que si fueran exactos. Luego tenemos la pieza 5, que era el perfil 8 por 21. En este caso, cada pieza mide 6,32 y pues como son 4 marcos, multiplico 4 por 6,32 y luego hago la conversión nuevamente a peso a través de este segundo número, el 21, que significa 21 libras por pie. Multiplico ese valor por la longitud en pies que tengo calculada y entonces obtengo el peso de lo que sería el perfil 8 por 21. Nuevamente, no haremos aproximaciones, no haremos redondeos, ni consideraremos desperdicios. Tampoco estamos considerando electrones. Luego tenemos el polín C de 6 pulgadas por un 32, cuyo cálculo es relativamente fácil porque a partir de los detalles constructivos podemos contar el número de piezas, que son 6, ver la medida que tenemos entre centros de columnas. Hay 3 tramos de 4 metros, serían 12 metros. Por lo tanto, tendríamos la necesidad de 72 metros de polín C de 6 pulgadas por un 32.
Este resultado puede expresarse así, 72 metros, o bien en piezas de 6 metros, que es como se venden en el mercado, y por lo tanto el resultado sería 6 piezas de 12 metros. Ok. Por otra parte, tenemos también dentro del ejemplo unas secciones tubulares, que generalmente son designadas con las letras HSS. Para conceptualizarlo, tomemos en cuenta que HSS significa Hollow Structural Section, es decir, perfiles estructurales huecos, que no son más que tubos conformados en frío y soldados que luego utilizamos para hacer la construcción. Y las medidas son muy variables, cuadrados, rectangulares, etc. En nuestro caso, son unos tubos cuadrados de 2 pulgadas por 1/8 de espesor. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las piezas y de cada pieza su longitud, pero en este ejemplo en particular requiere de un análisis geométrico de cada pieza porque tenemos unos tubos en el techo, otros entre columnas en una dirección y tenemos entre columnas en otra dirección. Por tanto, haremos un ejercicio geométrico trigonométrico y vamos viendo en qué lugares están estos elementos. Primero en el marco transversal. Habíamos visualizado en los planos que hay 2 piezas, voy a identificarlas de manera más clara, digamos que una pieza sería hasta aquí y la otra sería hasta acá, es decir, de columna a columna. Cada pieza mide 1.47, esto lo hemos calculado ya sea de la geometría y trigonometría hecha a mano o bien del programa que tengamos para dibujo o diseño. En este caso en particular, yo lo tengo en un programa y saco fácilmente que cada pieza mide 1.47. Sin embargo, debo tener el cuidado de que tengo que considerar 2 por cada marco y que son 4 marcos. De manera que cuando calcule esto, para este caso serán 2 por 4 por 1.47. Luego teníamos también que habían esos mismos diagonales, pero en el marco de la otra dirección. En este caso tendríamos 1, 2, 3 y 4 piezas, y esta medida de 412, en este caso en particular, ha salido del programa, pero también se puede calcular trigonométricamente, teniendo la distancia entre columnas, teniendo la altura. Por ejemplo, acá esta distancia era de 4 metros. La altura aquí era 2 metros, por lo tanto, en este caso tendríamos, perdón, aquí sería 1 metro. Teniendo entonces las medidas geométricas de 1 metro y 4 metros, pues sacar la hipotenusa nos permitiría llegar a ese valor de 4.12 de cada una de esas piezas. Entonces tengo acá las diagonales que van en el marco longitudinal y me faltarían las del techo. Las del techo lo puedo hacer de igual manera haciendo un análisis trigonométrico o en este caso, que lo he sacado directamente del programa, las piezas miden 2.78 y podemos contarlas que son 1, 2, 3, 4 en este tramo del techo y otras 4 en el otro tramo del techo. Por lo tanto son 8 piezas de 2.78. Teniendo ya toda esta información analizada, pues ya lo demás es tan fácil como multiplicar. Tenemos en el marco transversal 1.47 la medida de la pieza por 2 piezas por 4, 76. En el marco longitudinal 4.12 por 4 y en el techo 2.78 por 8. Eso da entonces un total de 50.48 metros que se podría expresar como 8.41 piezas de 6 metros. Vuelvo a recordar, en este curso no haremos aproximaciones, ni redondeos, ni consideración de desperdicios. ¿Por qué? Porque lo vamos a estudiar en el próximo curso.
Evidentemente, 8.41 piezas de 6 metros implicaría que vamos a tener un sobrante como de 0.59 de piezas, como más de 3 metros. Pero eso no lo podemos aproximar en este momento porque los análisis de desperdicios dependerán del tamaño de la obra, porque puede ser que esos 3 metros se ocupen en otro elemento constructivo. ¿Ok? Entonces, por ahora, sin aproximaciones, sin redondeos y sin desperdicios. Veamos entonces ahora otro caso de cálculo de materiales. Este es el caso de las vigas armadas de alma abierta y sección constante, a veces llamadas steel joist o en nuestro país que le llamamos vigas Macomber. Veamos cómo son y cómo podemos calcularlas. En primer lugar, el concepto. La viga armada se diferencia de una viga laminada o una sección laminada porque las partes van unidas, es decir, el patín superior, el patín inferior y el alma van soldadas o atornilladas entre sí, como se puede ver en esta imagen. Es decir, no vienen de un proceso de laminado, sino que cortando placas se va formando entonces la figura, en este caso, de una letra I. Sería el equivalente a un perfil W. Se diseñan de manera diferente, por supuesto. Ahora bien, cuando las vigas armadas tienen el alma sin una lámina, es decir, no es un alma sólida, se le llama de alma abierta. Entonces acá tenemos una figura donde se ilustra perfectamente que hay una cuerda superior formada por algún arreglo de perfiles, una cuerda inferior y en medio hay una especie de zigzag que le llamamos celosía, que es lo que constituye el alma abierta. El alma llena significaría que todo esto es sólido, el alma abierta significa que no es totalmente sólido, es discontinuo. Pues, y a la medida del alto de la viga, el que siempre le llamamos peralte. Entonces, las vigas armadas de alma abierta pueden tener en sus patines secciones tipo angular, puede ser un arreglo de 1, 2, hasta 4 angulares, o pueden ser secciones tubulares. El zigzag o celosía está formada por angulares, tubos o pletinas, eso dependerá nuevamente de un diseño estructural. Y la característica de estos elementos es que se mantiene constante el peralte. Es decir, la clave es que el peralte se mantenga constante en toda la longitud. Si el peralte es variable, estamos entonces ante otro tipo de viga armada, que aunque sea de alma abierta, ya no sería de sección constante, sería de sección variable. Veamos entonces una metodología. El cálculo de las cuerdas se realiza de la misma manera que estuviéramos analizando un perfil. Vemos qué sección es, superior, la inferior, sacamos su longitud, cuántas veces se repite y lo calculamos. El cálculo que se vuelve un poco engorroso, pero que vamos a simplificar, es el de estas diagonales. ¿Por qué? Porque si no, usted tendría que estar calculando cuántas de estas diagonales se van en una viga. Puede llegar a ser un tema bastante engorroso. Vuelvo a recordar, la parte de la soldadura no la estamos considerando en estos cálculos. Lo vamos a hacer cuando estudiemos ingeniería en construcción, ya que esos parámetros de cálculo salen de datos empíricos, salen de campo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver a continuación cómo podemos simplificar el cálculo de la celosía de una manera analítica y que nos permita resolver rápidamente este tipo de problemas. Tenemos acá la imagen de una sección en elevación de una viga armada de alma abierta. Arriba la cuerda superior, abajo la inferior, una diagonal. Y hemos identificado acá una serie de nomenclatura. D va a ser el peralte, θ el ángulo de inclinación de la celosía, X la proyección de una celosía y L la longitud de una de estas piezas diagonales de la celosía. Entonces vamos a hacer entonces un planteamiento algebraico muy interesante. Vamos a analizar un metro de longitud. Si hacemos trigonometría, veríamos que la proyección horizontal X pues sería
L por el coseno de teta. Voy a llamar a esta ecuación 1. La longitud total de la celosía sería n veces la longitud de una de las piezas, donde vamos a llamar L mayúscula a la longitud de la celosía. N, que es la cantidad de celosías, sería cuántas veces se repite X. Si está X, cuántas veces se repite en un metro. En otras palabras, 1 sobre X. Donde X es el número de esas piezas diagonales de la celosía. Entonces, teniendo esas definiciones, podemos armar una relación trigonométrica muy simple, sustituyendo la ecuación 1 en la 3. Tendría entonces que n, que es el número de celosías o de diagonales en la celosía, que era 1 sobre x, pues sustituimos y me queda 1 sobre el coseno de teta. Si esto lo sustituyo en 2, tengo que L mayúscula, que era la longitud total de celosía, va a ser, que habíamos dicho era el número de diagonales por la longitud de cada diagonal, solo que ahora sustituyo n por la ecuación 4 y entonces obtengo 1 sobre L coseno teta por L, obteniendo entonces que L es igual a 1 sobre coseno de teta. Esta expresión representa la longitud de celosía por metro de viga y observe que solo depende del ángulo, es decir, que no importa cuánto sea el peralte, mientras se mantenga ese ángulo teta, pues vamos a estar obteniendo el mismo resultado. Una cosa importante es que si cambia el ángulo, si cambia el peralte o por alguna razón apareciese un elemento diferente, por ejemplo un vertical a cada cierta distancia, pues ya la expresión, esta expresión L sobre coseno, ya no sería aplicable. Tendríamos que calcular por aparte estas piezas verticales. Entonces recordemos, esta es una expresión muy fácil de aplicar, muy práctica, pero tiene sus limitaciones, especialmente en cuanto al peralte. Este peralte debe ser constante. Veamos entonces cómo podemos aplicar estas expresiones a un caso en particular. Tenemos este ejemplo de una viga Macomber de 6 metros de largo. La sección transversal que nos muestra el plano es esta que tenemos en la figura, donde nos indica que hay una cuerda superior formada por dos angulares de 2 por 1/4. Cuando solo damos una medida significa que es de lados iguales, podríamos haber dicho 2 por 2 por 1/4, pero si solo dice 2 por 1/4 significa 2 pulgadas de lado, tanto un lado como el otro, y 1/4 es el espesor de esta sección llamada angular. La cuerda inferior también es de 2 angulares de 2 por 1/4 y la celosía es varilla redonda sólida de 5/8 a 45 grados. El peralte es constante y da el dato de 0.4. Entonces hacemos el despiece y pues decidimos ponerle una identificación y decidimos que a los angulares de 2 por 1/4 les llamaríamos piezas 1, habrían 2 en la cuerda superior y 2 en la cuerda inferior, y a la celosía, que varía de 5/8, le llamaríamos pieza 2. El problema del cálculo de esta pieza 2 es que son varias diagonales que tendríamos que saber cuánto mide cada una y sacar el número de diagonales, etc. Y es ahí donde la expresión 1 sobre coseno del ángulo nos va a facilitar mucho el cálculo. Entonces, repitiendo, esta es información que estaría en los planos o en los detalles del proyecto y que al hacer el análisis, el analista por su propio criterio establece el despiece e identifica las piezas que le convengan. En este caso, la pieza 1, que sería el ángulo de 2 por 1/4, y la pieza 2, que sería la varilla de 5/8. Ya a partir de este despiece, ya podemos entonces calcular las longitudes de cada una de esas piezas. Por ejemplo, la pieza 1, que es 2 por 1/4, en la cuerda superior hay 2 piezas de 6 metros, pues serían 12 metros, y en la cuerda inferior la misma cantidad. Por lo tanto, el total de piezas 1, es decir, el total de angulares de 2 por 1/4 serían 24 metros. Y en el caso de la pieza 2, que es el hierro de 5/8, 45 grados, en vez de ponerme a calcular cada diagonal, sacar el número de diagonales y la hipotenusa de cada una de ellas, pues aplico la expresión 1 sobre coseno del ángulo. En este caso, por ser 45 grados, es 1.41.
y esta sería entonces la longitud de celosía por metro de elemento. Por lo tanto, la longitud total en toda la viga sería 6 metros por 1.41 metros. Esto no quiere decir que va a salir metros al cuadrado. Este primer valor de metros es 1.41 metros de celosía y iría dividido acá por metro de viga, por 6 metros de viga. Entonces, estos metros que obtenemos son metros de celosía. ¿De acuerdo? Entonces, es una aplicación muy fácil y podemos entonces sacar los valores. Estos se pueden convertir a piezas de 6 metros, digamos acá serían 24 entre 6, 4. Y en el otro caso, pues dividimos 846 entre 6 y saldría un equivalente a 1.41 varillas de 6 metros. Entonces ya con esto podemos o trabajar un presupuesto o hacer un pedido donde decimos queremos para construir esa viga necesitamos 4 piezas de este material, que es el angular, y necesito 1.4 varillas de 6 metros. Nuevamente, a este nivel, en este curso que estamos aprendiendo los fundamentos, no vamos a hacer aproximaciones, no vamos a hacer redondeos ni desperdicios, porque está claro que si lo único que va a construir es esa viga, pues no le van a vender 1.41 varillas, sino que tendría que comprar 2 varillas, pero va a tener mucho desperdicio. Por lo tanto, cuando ya estudiemos ingeniería en construcción, veremos que las piezas sobrantes de un elemento podrían servir para otro elemento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este curso, vuelvo a repetir, no haremos aproximaciones, ni redondeos, ni tomaremos en cuenta desperdicios. Veamos entonces ahora el caso de las armaduras, que es el mismo caso que ocurriría para calcular vigas armadas de recuerdo, la expresión que dedujimos de 1 sobre coseno del ángulo es válido para vigas armadas de sección constante. En este caso estaríamos con vigas de sección variable. Entonces veamos cómo sería la metodología, pero primero conceptualicemos. Las armaduras o tijeras, que ya tienen que haber estudiado ustedes en cursos anteriores, es una estructura formada por piezas lineales esbeltas, unidas entre sí en sus extremos. Los usos de estos tipos de elementos pues son en estructuras de techo y en puentes. No son exclusivamente para esto, pero es donde más fácilmente lo van a encontrar ustedes. Ahora bien, cuando trabajamos una armadura desde el punto de vista estructural, se tienen que suceder 2 situaciones. Una, o todas las cargas se aplican en los nudos, o las uniones funcionan como pasadores lisos. Si se cumple esto, entonces estamos seguros que las barras trabajan únicamente a fuerza axial, es decir, tensión o compresión, que es el principio básico de una armadura. Si eso no llegase a ocurrir, entonces, por definición, no es una armadura, es una viga. Solo que es una viga armada de alma abierta y sección variable. Desde el punto de vista del constructor, lo que nos va a mandar son los planos. El diseñador estructural es quien tiene que saber cómo va a modelar este elemento, si como armadura o como una viga armada de alma abierta. A nosotros en los planos nos aparecerá información como esta, las medidas, la forma, el tamaño, los ángulos, etcétera, etcétera. Entonces observe que en este tipo de estructuras no podemos aplicar 1 sobre coseno. Vamos a tener que ir a medir cada pieza, sacar cuántas piezas hay de cada una y de esa manera sacar longitudes, pesos. Veamos entonces un ejemplo que es donde mejor se podría ver esto. Primero, identificar las piezas. Después, obtener las longitudes por análisis geométrico y o trigonométrico o salida de datos de un programa de computadora. Contabilizar cada pieza y entonces ya calcular la sumatoria de las longitudes. Y como la sección no es constante, les vuelvo a repetir, no se puede aplicar la expresión 1 sobre coseno. Esto sería entonces una metodología para poderlo aplicar al ejemplo siguiente. Tenemos una armadura cuya cuerda superior es 2 ángulos de 2 por 1/4. La cuerda inferior también son 2 ángulos de 2 por 1/4. Las diagonales y verticales ahora ya no se llaman celosías,
diagonales son las que van inclinadas y verticales pues las que llevan esa dirección. En este ejemplo en particular va a estar formado por un angular de 1,5 por 3,16. Y el objetivo es calcular las cantidades de estos materiales. Veamos cómo sería la forma de cálculo. Primero, el despiece. Identificamos cada pieza y la medimos. Entonces aquí el analista ha decidido que la pieza 1, que está en color azul en esta imagen, es el angular de 2 por 1/4. En este caso son dos angulares de 2 por 1/4. Y la pieza 2 es un angular de 1,5 por 3,16. Está indicada en color rojo. Entonces, estas medidas 1,50, 3,35, 6,78 saldrán del análisis geométrico de cada una de estas piezas. Por ejemplo, esta, aquí al centro de 6 metros, va al centro de 3 metros, por lo tanto, mide 1,50. Esta también. Y la diagonal, que es este 3,35,4, pues sale por la aplicación de Pitágoras en este triángulo, donde tendría de lado 1, 5 y 3, y obtenemos la hipotenusa. De igual manera, este 6,78 lo hemos obtenido por trigonometría. Veamos entonces cómo contabilizamos cada una de estas piezas a manera de obtener el resultado. Observen que la pieza 1 la definí desde el principio como una pieza de dos angulares. Por lo tanto, tengo la cuerda inferior de 12 metros por una pieza, son 12 metros, y la cuerda superior son dos piezas de 6,78. Eso me da un total de 25,46. Pero ojo, este es un angular doble. Si yo quisiera la cantidad de angulares, yo tendría que multiplicar 25,46 metros por 2 angulares y entonces obtendría el resultado que sería 50,92 metros de ángulo de 2 pulgadas por 1/4. En otras palabras, depende de cómo estemos definiendo la pieza. Si aquí la pieza es doble, sería 25,46. Si lo que necesito es la pieza sencilla para efecto de procurar el material, pues sería 2 veces, puesto que yo definí esta pieza 1 como 2 veces. En el caso de la pieza 2, que solo es un angular, pues del despiece sabemos que hay dos piezas de 1,50, dos piezas de 3,35, una pieza de 3 metros, y obtenemos un total de 12,70.